¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo, en esta ocasión, domingo de la Ascensión del Señor. Bien, pues en esta ocasión tenemos el domingo de la solemnidad de la Ascensión del Señor. El texto del Evangelio que nos propone la liturgia es Lucas 24, versículos 46 a 53. Le he puesto como título a este comentario: Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Este texto nos lo propone la liturgia para este domingo 1 de junio de 2025. Comenzamos con nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Leemos el texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, continuemos. Comienzo dando unas notas de contexto literario del pasaje. La insistencia en la materialidad del cuerpo de Jesús no produce el efecto esperado. Los hechos narrados por Lucas desde el día de la resurrección exigen interpretación. La constatación física de la existencia corpórea de Jesús no basta para suscitar la fe. Esta solo nace cuando las escrituras iluminan los datos materiales. Con cierta ironía, Lucas muestra que la alegría de los discípulos conduce, paradójicamente, a la incredulidad, cuando en otros contextos bíblicos la alegría es una reacción típica ante la acción de Dios. Para que esta alegría sea plena, se requiere un criterio interpretativo que es la Escritura, lo que llamamos comúnmente el Antiguo Testamento. Jesús mismo enmarca su historia personal, la del Mesías que sufre y es glorificado, dentro del relato bíblico más amplio. A su vez, inscribe la historia de la iglesia naciente dentro de su propia historia de la Escritura. Con esto, el evangelista subraya que la resurrección es parte del designio divino y garantiza a los discípulos una comprensión integral del pasado, presente y futuro dentro del gran relato de la salvación. Ahora procedo a explicar algunos matices del texto griego, idioma en que originalmente se escribió el Evangelio de San Lucas. Con la expresión del versículo 46, Gegraptai pathein ton Christon, kai anastenai eknekron tetrite gemera, que significa: está escrito que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día. El evangelista con esto nos dice que es el resucitado y no los discípulos quien establece el nuevo criterio hermenéutico para entender las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, como promesa o prefiguración de un cumplimiento que ahora se ha consumado en la resurrección de Jesús.
La predicación en el nombre de Jesús para exhortar a la conversión, para el perdón de los pecados, habrá de comenzar en Jerusalén, Apo Jerusalem. Así Lucas comienza y termina su evangelio en la ciudad santa, uniendo profecía y cumplimiento, el anuncio del ángel a Zacarías con el anuncio de los apóstoles al mundo entero, de la manera como Dios ha realizado su salvación, a la cual desea integrar a todas las naciones desde la capital de su pueblo Israel, que es Jerusalén. Al final, Jesús resucitado les dice que permanezcan en la ciudad. Viene la expresión en griego del versículo 49, que está aquí en azul, "Καθίσατε en te polei", que literalmente significa estén sentados en la ciudad, es decir, estén constantemente o permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos. Tenemos geos u endíceste. Endíceste viene del verbo endío, que es vestirse. Por tanto, los discípulos deberán quedar revestidos del poder de lo alto, de aquel que es la promesa de parte del Padre, que es el Espíritu Santo. Luego en el versículo 50 se dice que el resucitado los condujo fuera, exegagen de autus exo, en camino de Betania, y comenzó a bendecirlos, eulogesen autus. El aoristo de bendecir, el verbo eulogeo, tiene aquí una función ingresiva, es decir, que indica el comienzo de una acción. Desde entonces, Jesús comenzó a bendecir a sus enviados, que incluye a todos los evangelizadores y no solamente a los que están allí presentes. Versículo 51. Mientras lo hacía, es decir, mientras él bendecía a sus discípulos, se fue apartando del mundo terrenal y temporal para irse incorporando a la esfera divina y sobrenatural. Por eso la expresión dieste apauton, que se fue apartando de ellos, kai anefereto eiston uranon, y fue elevado al cielo. Aquí anefereto tiene una función de voz pasiva deponente, es decir, que tiene que interpretarse en sentido de indicativo activo. Se fue elevando al cielo. Los discípulos en el versículo 52, que ahora adquirían la conciencia de ser enviados por el Señor, se postraron ante él, prosquines ante sautón, que literalmente significa que se arrodillaron, se postraron en sentido de adoración hacia Jesús. Es decir, lo adoraron, dice el texto de la traducción que nos presenta aquí el leccionario, y lo hicieron para luego volver a Jerusalén con gran alegría. Hipestrepsan eis Jerusalem metajaras megales. Curiosamente, lo primero que hicieron fue permanecer en el templo. Dice, esan diapantos en tojero, para bendecir al Señor. Euloguntes ton theon, para bendecir a Dios, acto que refleja su primera conciencia de ser judíos aún, pero que reconocían a Jesús como el Señor resucitado y comenzaron a rendirle un culto unificado con el de Yahvé. Con esto pasamos al comentario, comenzando desde Jerusalén, los versículos 47 a 49. Las últimas palabras de Jesús a sus discípulos constituyen el punto culminante de sus instrucciones y anticipan el contenido del libro de los Hechos, es decir, de Hechos de los Apóstoles. Jesús va más allá de su historia individual y proyecta los acontecimientos futuros, donde los discípulos tendrán un rol protagónico. Los llama a testigos y les confiere una misión junto con una promesa. Esta misión, que es la proclamación de la conversión para la remisión de los pecados, ya había sido central tanto en su propia obra como también en la obra de Juan el Bautista, y ahora será continuada por los testigos del resucitado en los Hechos de los Apóstoles. Esta acción será en el nombre de Jesús, es decir, bajo su autoridad real, y se extenderá hasta los confines de la tierra, algo que viene mencionado también en la primera lectura. Lucas introduce un giro irónico. Mientras que la tradición profética, que concebía a Jerusalén como el centro al que las naciones acudirían,
En la misión cristiana se invierte este movimiento. Desde Jerusalén se irradia hacia el mundo. En su ministerio terrenal, Jesús ya había dado a los discípulos poder y autoridad. Ahora, al confiarles la misión, les promete la promesa de mi Padre, dice él, que se manifestará en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La fuerza de lo alto es el espíritu del resucitado que conducirá a todos los apóstoles y a la iglesia en general para realizar su misión. Después tenemos la escena de la ascensión, versículos 50 a 53. Lucas es el único evangelista que narra la exaltación de Jesús como un evento explícito y lo retomará en el inicio de los Hechos de los Apóstoles. Esta elevación al cielo marca el cierre de las apariciones del resucitado. Jesús ahora participa plenamente de la gloria divina. Por eso los discípulos regresan a Jerusalén con gran alegría, porque la muerte ha sido vencida. El relato concluye donde comenzó, en el templo de Jerusalén, señalando la continuidad entre el Dios de las promesas, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y el que ha resucitado a Jesús. Exaltación y bendición. La ascensión no es solo una partida, sino una entronización. Jesús es exaltado a la derecha de Dios como el Mesías. Esta concepción de alguien llevado al cielo era familiar en el mundo antiguo. Lucas había preparado al lector desde la transfiguración, donde se alude al éxodo de Jesús, retomado luego como camino hacia Jerusalén, entendido no solo geográficamente, sino como ascenso hacia el Padre. Antes de partir, Jesús bendice a sus discípulos con las manos alzadas, gesto típico de los sacerdotes, evocando también a Jacob y Moisés que bendicen antes de morir. Prosternación y alegría. La reacción de los discípulos es distinta a otras ocasiones. No hay temor ni desconcierto, sino gozo, bendición y adoración. Primero se postran ante Jesús, un gesto único en todo el Evangelio, expresando el reconocimiento del resucitado como alguien perteneciente al ámbito divino. Luego bendicen a Dios, agradeciéndole su acción salvadora por medio de Jesús. Los discípulos regresan a Jerusalén en obediencia al mandato recibido y su gran alegría evoca el tono jubiloso de los relatos de la infancia. Lo anticipado por Zacarías y Simeón se ha cumplido. El inicio y el final del Evangelio se entrelazan. Mientras Jesús está en el cielo, los discípulos están en el templo. El relato concluye no solo con una mención a la alabanza, sino con una afirmación teológica. La última palabra del Evangelio no es sobre los discípulos, sino sobre Dios. Y con esto paso a las tres enseñanzas espirituales que ofrezco a partir de este pasaje evangélico. La primera enseñanza, la fe pascual nace de la palabra iluminada por el Espíritu, no sólo de la experiencia sensible. La aparición de Jesús resucitado ante los discípulos no elimina sus dudas ni suscita de inmediato una fe madura. De hecho, su presencia física provoca asombro, miedo e incredulidad. Solo cuando Jesús interpreta las Escrituras, cuando dice que mostrándoles que su pasión, muerte y resurrección están dentro del designio salvífico de Dios, los corazones de ellos se abren a una comprensión nueva y transformadora de los designios de Dios. Así nosotros, en tiempos de confusión, hemos de volver a las Escrituras con humildad, dejándonos guiar por el Espíritu, para reconocer que también nuestras heridas, fracasos y oscuridades pueden ser integrados en el plan de Dios. Lo que fortalece nuestra esperanza pascual es el encuentro con el sentido de la palabra de Dios que ofrece a nuestra historia personal y comunitaria. Segunda enseñanza, la alegría pascual es fruto de la misión y de la obediencia confiada al resucitado. La alegría que embarga a los discípulos brota del envío recibido. Serán testigos de la conversión y el perdón para todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Esa alegría se funda en la certeza de que Jesús ha vencido la muerte y continúa su misión en ellos por medio del Espíritu. Así, la Pascua no es solo celebración litúrgica,
sino renovación del envío misionero. Todos por el bautismo somos testigos del resucitado. Preguntémonos, ¿dónde hemos de anunciar el perdón, la esperanza y la reconciliación del mundo con Dios? La alegría de la fe madura cuando sabemos que somos parte activa del plan salvífico de Dios a pesar de nuestras debilidades y cuando obedecemos con confianza la promesa de que el Espíritu Santo nos asistirá. Tercera enseñanza, la alabanza constante a Dios transforma nuestra vida cotidiana en liturgia viva. El Evangelio de Lucas termina con una imagen elocuente. Los discípulos están continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Es decir, su vida desde ese momento se convierte en una expresión constante de adoración y gratitud. Ya no tienen miedo ni se encierran, más bien celebran, tienen presencia pública y oran en comunidad. El encuentro con el resucitado les ha cambiado la vida. Ahora que estamos casi por concluir el tiempo pascual, somos invitados a hacer de nuestra vida una liturgia, viviendo en continua adoración del Señor, agradeciéndole en lo pequeño y en lo grande, manteniendo coherencia entre la fe y la vida. La Pascua transforma el dolor en canto, la espera en misión y el corazón en templo de Dios. Con esto pasamos a la oración final. Concédenos, Padre, rebosar de santa alegría. Concédenos, Padre, rebosar de santa alegría y elevarte con gozo una acción de gracias, ya que la ascensión de tu Hijo es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos también llegar nosotros, que somos su cuerpo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos terminado con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo de la Ascensión del Señor. Espero que este comentario pueda servirles a todos ustedes para su crecimiento espiritual y su impulso pastoral. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.